deposición de excepciones, él lleva el diligenciamiento de estas excepciones. Una vez agotada la contestación de la demanda con las excepciones correspondientes, es el juez el obligado a la apertura de prueba, ¿sí? De tal manera, jóvenes, entonces, que en este juicio ordinario laboral es de suma importancia, ¿sí? Que no hay caducidad de la instancia, ¿sí? No existe caducidad de la instancia porque el impulso no es responsabilidad de las partes, sino que es responsabilidad del juez. Es decir, si pasados 6 meses en el que ya se dio la audiencia, en donde se ratificó la demanda, se contestó la demanda, por temas de agenda ya no se pudo continuar ese día con la recepción de pruebas. Si el juez tarda 3 meses, 4 meses, 6 meses en señalar a la audiencia para la recepción de la prueba, no es imputable a las partes, repito, porque es responsabilidad del juez. Una de las partes no puede alegar la caducidad de la instancia porque era responsabilidad del juez aperturar esa etapa procesal. Repito, caso distinto en el juicio ordinario civil, en el que las partes, si no hacen uso de su derecho de solicitarle al juez la apertura de determinada etapa procesal, ¿sí? Se provoca lo que se conoce como la caducidad de la instancia. ¿Dudas o consultas aquí en este impulso procesal de oficio, jóvenes? ¿Queda clara la responsabilidad del juez de ir aperturando cada etapa procesal y no de las partes? Todo claro, licenciado. Todo claro, Lee. Adelante, estimado Armando. Solo una consulta. Supongamos de que, bueno, el juez es el que tiene la... Solo, perdón, Armando, ¿seré yo o su audio está muy bajo? Pero no sé si todos le escuchan o solo yo no. Se oye muy bajo, Lee. Sí, Armando, tal vez si puede verificar su micrófono, que se oía muy bajita la intervención. Gracias, Lick, dice Armando, pero ya no hizo la pregunta, mi estimado Armando. Ah, es conexión. Melanie, vimos el artículo 321, fue el que desarrollamos ahorita. Artículo 321, en donde está la obligación de los tribunales a impulsar de oficio el proceso. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Estamos ahí? Si no, seguimos. Ahí estamos listos. Bueno. Vean, jóvenes, siguiente principio. Como les digo, los principios de hoy son bastante sencillos. Siguiente principio. El siguiente principio se denomina principio de poco formalismo. Principio de poco formalismo. Establece, permite a las partes procesales que el acceso al proceso laboral sea sin mayores formalismos. Es decir, se les puede eximir del cumplimiento de ciertos requisitos. Es decir, que es un proceso sencillo. Vean. Van a encontrar ustedes algunas posiciones encontradas. Yo les comento y se los dije al inicio de clase. Por ejemplo, el doctor César Landelino Franco, que en paz descanse, mi profesor de Derecho del Trabajo, él en su libro denomina a este principio como principio de antiformalismo, ¿sí? Principio de antiformalismo. Hay varios autores que lo denominan así, otros autores de los cuales yo soy partidario, lo denominan de poco formalismo porque el antiformalismo se entiende como si fuese un proceso anárquico, como es decir, no hay que cumplir con ningún requisito o hay que hacerlo en el orden que queramos y no se trata de eso. Si bien es cierto, es sencillo el proceso, lo que evita es la rigurosa formalidad como sí sucede en el juicio ordinario civil, en donde son normas rigurosas que tienen algunas consecuencias que vamos a ver ahorita. En el juicio ordinario laboral, repito, para sus servidores de poco formalismo. ¿Y por qué es poco formalista? Veamos, por ejemplo, este mismo artículo 321
Segundo párrafo, que creo que algo veíamos con ustedes en la clase anterior. Artículo 321, segundo párrafo. Establece, no es necesaria la intervención de asesorar en estos juicios. Sin embargo, si las partes se hicieran asesorar, podrán actuar como tales, los abogados en primer lugar, y vamos a ver quiénes más pueden actuar aquí asesorando. Pero de inicio nos damos cuenta que el proceso no pide como una formalidad la asesoría de un abogado, como sí sucede, por ejemplo, en el derecho penal, ¿sí? Que es obligatoria y forzosa la presencia de un abogado en todo momento. Y incluso no se puede violentar ese derecho de una persona. Acá es opcional, poco formalista, no requiere la presencia de un abogado. Veamos ahora el artículo 334. Artículo 334. Le damos lectura. Si la demanda no contiene los requisitos enumerados en el artículo 332, veamos rápidamente que el artículo 332 nos establece: toda demanda debe contener, ya nos dice designación del juez, nombre y apellido, relación de hechos, prueba, peticiones, etc. Regresamos al 334. Entonces, si la demanda no contiene los requisitos del artículo 332, el juez de oficio debe ordenar al actor que subsane los defectos, puntualizándolos en forma conveniente, y mientras no se cumplan los requisitos legales, no se le dará trámite. Ojo aquí, jóvenes, que la ley es clara y la interpretación de este artículo es que el juez en materia de trabajo, dentro del juicio ordinario laboral, no tiene facultades para rechazar la demanda. Cuestión que sí sucede en el juicio ordinario civil, ¿sí? Que si la demanda no se ajusta a lo estrictamente normado por el código, el juez puede rechazar la demanda y, ojo, que puede incurrir en una prescripción y perder el derecho. En el juicio ordinario laboral, no. El juzgador le establece al juez, usted recibe la demanda, y si la demanda no llena los requisitos, por eso les digo, ojo, que por eso discrepo que el principio se llame antiformalidad. Si no considero yo que el artículo dijera, no importando cómo vaya la demanda, el juez debe darle trámite. No. Vean que establece que si no cumple con los requisitos, de oficio, eso sí obliga al juez a ordenarle al actor que subsane los defectos. Pero, nos vamos a dar cuenta que entonces no se puede rechazar la demanda, simplemente le pide que subsane, y ojo, que con la sola interposición de la demanda en materia laboral se entiende por interrumpido el plazo de la prescripción. Repito, porque la demanda no está rechazada, simplemente se ha suspendido su trámite mientras se cumple con todos los requisitos. ¿Sí? A eso se refiere el principio de poco formalismo. Se permite en algunos momentos que no necesariamente haya que aplicar rigurosamente la ley de tal manera que pueda afectar derechos o sustanciación de la demanda. Adelante, Manuel, y después Marco. Adelante, Manuel. Muy buenas noches, licenciado, muchas gracias. En ese caso sería que el juez dictaminaría un previo antes de darle trámite a la demanda. Así es, estimado Manuel. Como usted lo acaba de mencionar, que de hecho cuando veamos el desarrollo del juicio ordinario laboral, esa va a ser una recomendación, que ustedes la quieren adelante, un pequeño epígrafe ahí que se denomine previo. Eso es, mi estimado Manuel. El juez va a emitir una resolución previo a darle trámite a la demanda, que el actor subsane lo concerniente a indicar quién es la persona demandada o sus peticiones puntuales, etc. Así es, estimado Manuel. Son previos. Adelante, mi estimado Marco. Buenas noches, licenciado. Solo
tengo una duda. En el momento en que se manda la demanda, el juez no sabe que el nombre de la empresa pueda ser tal y tal, sino que esté confundido el nombre de la empresa a que se está demandando. Esto es lo mismo de lo que está explicando. No, mi estimado Marco, porque digamos en el ejemplo que usted me dice, el juez en ese momento no tiene la facilidad de saber quién es o no el demandado. El juez lo que va a calificar dice, por ejemplo, veamos el literal D del artículo 332. Nombres y apellidos de la persona o personas a quienes se reclama un derecho o contra quienes se ejercita una o varias acciones. Si el nombre, si va consignado el nombre, miren, yo demando a la empresa Patitos, cuando era la empresa Los Pinos S.A., no sé. El juez no sabe ahí que está demandando a la persona incorrecta o que está mal el nombre. Ya será el demandado el que se tenga que defender para depurar esa situación. Aquí se refiere simplemente, mi estimado Marco, a que si no cumple con uno de los requisitos enumerados en el artículo 332. Ya el resto es parte del desarrollo del proceso. No sé si queda claro ahí, Marco. Sí, licenciado, gracias. Y me surge la duda, licenciado, perdón. Ese tiempo en que va este proceso no no caduca, o sea, eso va a seguir aunque pasen 10 años. Exacto. No hay caducidad. En tanto se ha interpuesto la demanda, el proceso va a durar lo que tenga que durar por las agendas de los juzgados de trabajo, que se demoran las audiencias y demás, pero no hay caducidad de la instancia, Marco, como sí sucede, repito, en el juicio ordinario civil, que ahí el no solicitar una acción dentro del plazo determinado nos hace perder el derecho de accionar en una etapa procesal oportuna. Aquí no existe la caducidad de la instancia porque siempre es obligación del juez ir hacia la siguiente fase procesal. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Hasta dónde vamos? Bueno, si no hay dudas, seguimos. Entonces, a eso se refiere este principio de poco formalismo. El siguiente principio es un principio que se nutre en gran medida de otros principios, pero además de algunas características del proceso. Y es este principio de economía procesal. Dice, principio que se basa en el poco formalismo, celeridad y sencillez del proceso, que por ende sea un proceso que no resulte oneroso. Existe dispensa de gastos judiciales, timbres forenses, no es necesario el auxilio de un abogado. Entonces, básicamente, jóvenes, este principio de economía procesal lo que busca es que las partes, principalmente la parte más débil del proceso, que normalmente es el trabajador, no tenga que incurrir en gastos, que sea lo más accesible económicamente hablando. Y establece aquí, se basa en el principio de poco formalismo. Sí, ¿por qué? Recordemos, no es obligación contratar un abogado. Aquí me estoy ahorrando honorarios. Si no contrato un abogado, me estoy ahorrando pago de impuesto de timbres forenses. Puede ser que yo vaya a interponer la demanda oralmente. ¿Qué me estoy ahorrando? El gasto en hojas y copias. ¿Sí? Si, como lo vimos anteriormente, al materializarse el principio de concentración, que obliga al juez a diligenciar el mayor número de actos procesales en el menor número de audiencias, eso obliga al juez a que tal vez en lugar de hacerlo en 5 audiencias que me iban a quitar 5 días en mi nuevo trabajo, tenga que ir solo 3 o 2 días y pedir menos permisos si ya estoy laborando en una nueva empresa, en una nueva institución, etc. Cuando ustedes ven, repito,
con base al desarrollo de todos los principios anteriores, la sencillez, lo celérico que es el proceso, todos esos factores combinados lo que dan es que exista una economía procesal. Como lo dice la definición que acabamos de leer, que no sea oneroso, que no sea caro, que haya el menor gasto económico posible, que por el contrario los gastos económicos en ir al número de audiencias, en el papel que se pueda gastar, en timbres, en un abogado, etcétera, sea el menor gasto posible. Este principio, que se alimenta de los demás principios, es básicamente que la parte, que ambos, pero principalmente la parte más débil, que es el trabajador, gasten, hablando de economía, lo menos posible. A esto se refiere este principio de economía. Uy, me preguntan aquí qué es el timbre forense, jóvenes. Este es un impuesto que pagamos los abogados en el ejercicio de nuestra profesión, pero ese tema no lo ahondo porque lo van a ver en derecho procesal civil. Pero hablando, lo explico rápidamente, por ejemplo, en todas las actuaciones en las que actuemos los abogados frente a los órganos jurisdiccionales y dependencias del sector justicia, estamos obligados a cubrir un impuesto del timbre forense de 1 quetzal por hoja. Sí, que eso obviamente se le carga al cliente, pero me quedo por ahí, mi estimado Armando, porque eso lo van a ver, lo profundizan en otra clase. ¿Dudas o consultas hasta dónde vamos, jóvenes? Creo que estos principios bastante sencillos, pero en que ustedes van a ir a ver, ya cuando veamos el desarrollo del juicio ordinario laboral como tal, cómo se van materializando. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Hasta dónde vamos? Todo bien, licenciado. Todo claro, licenciado, muchas gracias. Excelente, excelente. Bueno, nos Estimado quedan dos. licenciado, disculpe, ¿algún artículo para el tema del principio que acaba de darnos? Ahorita no di ninguno, mi estimada Gloria, creo que fue que me preguntó, porque como les digo, se alimenta de muchos artículos previos, puede ser el 321, no es necesario abogado, economía procesal. ¿Qué les digo? Si quisieran algunos ejemplos, como lo vimos la vez pasada, en el 335, donde estaba el principio de concentración, vemos que ahí nos dice que tiene que ser en el menor número de audiencias, que incluso puede ser 1. ¿En qué se deriva eso? Economía. No es lo mismo incluso desplazarme hacia el juzgado, gastar en almuerzos si la audiencia se extiende, gastar parqueo, ir 3 veces que 2 o que 1. Entonces, tratando de que ustedes tengan algunos artículos, estimada Gloria, pero van a ver, repito, en el desarrollo del juicio ordinario laboral, que ahí se van manifestando todos los principios. Lo que pasa es que ahorita les doy algunos ejemplos para que a ustedes les quede claro, pero van a ver que todos los principios, todos se manifiestan en diversas etapas del proceso. ¿Sí? No sé si estamos ahí, Gloria o Silvia, no recuerdo quién me preguntó. Comprendido, licenciado. Muchísimas gracias. Va, excelente. Dice Josué Lick, y vamos a ver el poco formalismo, es decir, ver las formalidades como modelo de demanda y demás cosas, formalidades, Lick. Aquí vamos a ver temas generales, estimado Josué. Realmente para, por ejemplo, entrar a redactar una demanda, ya es la parte de la práctica que ustedes tienen que hacer, sea las clínicas, sea pasantía, o sea llevar casos en el bufete. Yo les comento que cuando su servidor estudiaba, las clínicas las podíamos llevar hasta que habíamos culminado todas las fases, los cursos de Derecho Procesal, es decir, hasta el 9º semestre. Ahora, erróneamente, una reforma creo que allá por el 2012 o 2013, creo que más política que con el ánimo de ayudar, porque para mí quedó fatal. Ahora ustedes ya pueden llevar clínicas. El único inconveniente es que a las clínicas debiesen estar llegando ya a redactar memoriales y cosas prácticas, pero resulta que ustedes apenas están viendo los principios del derecho del proceso, la jurisdicción privativa, la organización de los tribunales. Entonces,
Ahí veo bastante problema, pero regresando a su pregunta, mi estimado Josué, tanto como entrar a la parte muy práctica de redactar demandas, no. Para eso son ya la parte de la práctica puntualmente. Me dicen si hay otra duda, jóvenes. Bueno, el siguiente principio, perdón, aquí lo mandé solo a... El siguiente principio, el principio de inmediación procesal. Dice, es la obligación que el juez de trabajo tiene de llevar a cabo todas las etapas del proceso. Y esto parecería algo lógico, diría cualquiera, bueno, pero es evidente, eso tiene que ser siempre así. Y les comento que no necesariamente era así. Veamos si quieren el artículo 321, nuevamente, el artículo 321 del Código de Trabajo, 321. El 321 nos establece el procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral, actuado e impulsado de oficio por los tribunales. Consecuentemente, es indispensable la permanencia, ¿sí?, del juez en todas las diligencias de prueba, ¿sí? Ahí pueden hacer ustedes dos anotaciones. Donde dice impulsado de oficio, pueden consignarle a un costado, ¿sí? No existe o no hay caducidad de la instancia, para que siempre lo tengamos presente. Y donde dice permanencia, podemos subrayar y ponerle al lado inmediación. Aquí se manifiesta el principio de inmediación procesal. Y repito, esta es la obligación del juez de estar en todo momento en la sala de audiencias, él siendo el responsable de conducir la audiencia, de dar la palabra a las partes, de agotar cada etapa procesal y estar en contacto con las partes. ¿Qué sucedía en antaño? Y no tanto en la ciudad capital, como sí en algunos departamentos o algunos municipios que tienen juzgado de instancia de trabajo. Sucedía que por diversas causas, supongamos, había una audiencia a las 8:30 de la mañana, el juez se atrasaba y a las 8:35 llamaba al oficial, mire, ya están las partes, sí, bueno, mire, si quiere, inicie la audiencia, yo me incorporo. Y el que iniciaba la audiencia era el oficial. Sí, señores, fíjense que el juez viene atrasado, sin embargo me pidió que demos inicio a la audiencia, por lo que vamos a empezar ya que ustedes están presentes. Y empezaba el oficial, bueno, en la ciudad de Guatemala estamos en el juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social del departamento de Petén, vamos a dar inicio a la audiencia, y era el oficial, no el juez. Se tiene aquí la comparecencia de la parte actora, de datos conocidos, auxiliado por el abogado y notario, por el abogado Fernando Chacón, quien se identifica con su carnet respectivo. Entonces, vamos a iniciar con la conciliación. ¿Hay conciliación? ¿No hay conciliación? Ratifica, modifica o amplía la demanda. La ratifico, excelente. A la parte demandada se le cede la palabra. Y de repente el juez llegaba ya cuando iban a empezar a diligenciar la prueba. Ahí se violenta el principio de inmediación procesal. Incluso sucedía que de repente estaba el juez y decía, bueno, yo tengo que cumplir con la obligación de estar en audiencia, pero ya tengo atrasado mucho trabajo, entonces yo hablo con el oficial siendo el juez y mire, vamos a diligenciar la prueba y usted me hace favor de recibir, porque para mientras voy a estar escuchando el audio de una audiencia hace 6 meses que ya se atrasó demasiado y necesito sacar audiencia. Ahí no se cumple la inmediación. Sí, porque no es solo que el juez esté físicamente, menos que no esté, sino que al estar, tiene que ser él, repito, el encargado de llevar el tema de la audiencia. Veamos, por ejemplo, rápido algunos ejemplos. Veamos el artículo 346, el 343, perdón, artículo 343. Vamos a ver solo algunas líneas que nos van a ayudar a repetir, a comprender esta obligación del juez. 343. El juez debe resolver en la primera comparecencia las excepciones dilatorias. ¿Quién debe resolver? El juez. Repito, aunque parece lógico, la ley es
enfática en decir, usted, señor juez, es el obligado a estar en la audiencia y resolver las excepciones. Veamos el artículo 346. Artículo 346. Todas las pruebas deben recibirse inmediatamente por el juez en la primera audiencia. Vean que aquí se manifiesta también el principio de concentración, al igual que como lo vimos en el artículo 335. En la primera audiencia, ¿quién está obligado a recibir inmediatamente las pruebas? El juez. La ley, repito, es enfática en mencionar que es el juez el que debe estar a cargo y responsable del diligenciamiento del juicio ordinario laboral, y la inmediación no se limita a la sola presencia del juez, sino al efectivo control que éste debe tener de la audiencia. El 321, estimado Carlos, fue el artículo que leímos, que yo les decía que en donde se refiere a la permanencia, pueden hacer una llamada ahí, principio de inmediación. Ahí es donde nos está dando el fundamento legal de la inmediación. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, Lick, solo disculpe, ¿será que nos puede volver a repetir lo que dijo que hiciéramos de llamada en el artículo 321, donde estaba Sí. hablando de la inmediación? Lo que le decía Silvia en el 321, en donde establece la permanencia, dice, consecuentemente es indispensable la permanencia, subrayen ahí la permanencia, y háganle una pequeña llamada, inmediación o principio de inmediación si les cabe, porque aquí es donde se materializa esa obligación, repito, cuando es taxativo en la permanencia, que debe existir una inmediación del juez. Les decía también que donde establece impulsado de oficio, podían anotar ahí también, hacer la referencia que no existe caducidad de la instancia o no hay caducidad de la instancia, porque es obligación del juez ir aperturando cada etapa procesal. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Hasta aquí, hasta dónde vamos? No, licenciado, está claro. Todo claro, excelente. Sigamos, pues. El último principio que vamos a desarrollar es el principio de preclusión. Principio de preclusión. Dice, las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva mediante clausura definitiva de cada una de ellas, haciéndose imposible el regreso a etapas y momentos procesales ya consumados, ¿sí? Ya consumados. Veamos, pues, por ejemplo, vean en su artículo 338, artículo 338, tercer párrafo. Nos establece aquí, dice, si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia, o al celebrarse esta, el actor ampliar los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas, ahí nos está diciendo, usted interpuso una demanda. A partir de que le llega la citación de juicio a ambas partes y hasta antes de la primera audiencia, usted puede ampliar o modificar la demanda. Inclusive en la audiencia, usted lo puede hacer. Por eso les digo, para que se vayan familiarizando, cuando inicia la audiencia, el juicio ordinario laboral, vamos a ver que empieza con una fase de conciliación. Si no hay conciliación, bueno. Parte actora, usted ratifica, modifica o amplía la demanda. Hasta ahí tiene momento para modificar o ampliar la demanda, ¿sí? De conformidad con este artículo. Si yo establezco, señor juez, yo ratifico la demanda. Perfecto. Pasamos a la siguiente etapa procesal. La contestación de la demanda. Bueno, contesto la demanda en sentido negativo por, y la parte demandada se opone. Si del desarrollo, por ejemplo, yo demandé por despido injustificado y quiero cobrar mi indemnización. Yo estoy cobrando mi indemnización.
Pero yo cuando escucho el relato de contestación de la parte demandada, me doy cuenta con algo que él dice, yo de, híjole, las horas extras que trabajé no las pedí, no las estoy peleando, se me olvidó. Cuando termina la parte de contestar la demanda, yo pido la palabra y le digo, señor juez de trabajo y previsión social, quiero ampliar las pretensiones y las reclamaciones formuladas con base a que quiero solicitar el reclamo de horas extras. ¿Qué me va a decir el señor juez? Sin lugar la solicitud, toda vez que la etapa procesal oportuna para ampliar o modificar la demanda ha precluido. Y hay otro artículo en donde se manifiesta muy bien este principio de preclusión. Veamos el artículo 344 y a un costado, porque después vamos a poner otro epígrafe más adelante, a un costado podemos ponerle ahí preclusión, para que nosotros recordemos que aquí se manifiesta el principio de preclusión. ¿Y qué establece el 344? Establece, si no hubiere avenimiento entre las partes, el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas. Ojo, pues, principio de preclusión. Toda prueba que no hubiere sido propuesta concretamente en la demanda o que no se aduzca igualmente en la contestación, en la reconvención, así como la impertinente o contraderecho, será rechazada de plano. Yo puedo proponer prueba cuando presento mi demanda, tengo una etapa procesal para ampliar o para modificarla. Si no lo hago, cuando estamos en la prueba, yo digo, se me olvidó que el patrón tenía que poner a la vista el contrato, ya no lo puedo hacer. ¿Qué dice el código? ¿Qué regula el código, perdón? Será rechazada de plano. Si yo, repito, en el momento procesal oportuno, no hago uso de mis derechos y la etapa se encuentra precluida, ya no podemos regresar a la etapa procesal que ya ha sido clausurada. ¿Sí? ¿Dudas o consultas de este principio de preclusión? ¿Todo claro, jóvenes? Más claro, Lick. Sí, ¿Dudas? licenciado, todo claro. Gracias. Todo está claro, Lic. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, entonces con la descripción de estos principios que vimos el día de hoy, damos por agotado este primer tema concerniente ya al desarrollo de los principios. Ya hemos abordado la definición, la clasificación, autonomía y naturaleza jurídica del derecho procesal del trabajo, además de el apartado de los principios del derecho procesal del trabajo que fueron desarrollados en la clase pasada y en esta clase. Para la siguiente clase nos corresponde ya ver la jurisdicción privativa del trabajo. Esta la vamos a iniciar a partir del artículo 283. Vamos a ir abordando la jurisdicción privativa de trabajo y la organización de los juzgados de trabajo. Adelante, estimada Brenda. Buenas noches. Buenas noches, Aquí. Brenda. Adelante. Ay, Carolina. Carolina. Adelante, Carolina. Sí. Mire, fíjese que dentro de estos principios que acaba de mencionar, tiene que haber como sinergia entre ellos, ¿verdad? Van todos de la mano. Ajá. Entonces, al encontrarse que estamos hablando de un principio como la economía procesal, ¿sí? Automáticamente podríamos mencionar o como tácitamente estaría involucrado el principio de inmediación y el de poco formalismo, o no necesariamente. Sí, la verdad que se manifiesta muy de la mano en el que hablábamos ahorita de economía procesal, como les decía cuando expliqué los principios, en el principio de concentración que provoca
que a menor número de audiencias, menor gastos, una economía procesal. Que el principio de poco formalismo, al no requerirme la obligación de un abogado, que es menos gasto, economía procesal. Van muy entrelazados, estimada Carolina, sobre todo este principio de economía procesal, que es una consecuencia de los demás principios, que lo que se obtiene es menos gasto. Claro. Entonces, si en algún momento uno tuviera un alegato, puede mencionar cualquiera de estos que tácitamente están los demás involucrados, ¿no? O Sí. no, tiene que ser específico. No, lo que pasa es de que nos vamos a dar cuenta en la práctica, estimada Carolina, que no es que los principios como tal nos van a servir en los argumentos, pero conocer los principios realmente, más que para argumentarlos, es para entender la naturaleza del proceso. Porque ahí vamos a ir viendo cómo se desarrolla, vamos a ver que hay muchos ejemplos. Yo solo les di algunos ejemplos. Van a ver cómo en una misma norma se integran dos principios, etcétera. Entonces, pero más que para argumentar después en una sentencia o demás, ahorita los estamos estudiando, estimada Carolina, básicamente para entender la naturaleza del proceso, que repito, van a ver ustedes que es muy distinto al juicio ordinario civil, que ese sí es formalista, ese no tiene el principio de concentración, sí el de preclusión, es básicamente para que entiendan la naturaleza del juicio ordinario, estimada Carolina. Muy bien, gracias, muy amable. Vaya, Carolina. Veo aquí que hay alguna duda, si alguien nos puede decir aquí, les corroboro ahorita cuántos principios tenemos para que no haya ningún inconveniente. Ahorita, jóvenes, no tengo aquí creo que lo estaban poniendo aquí en el chat, pero estamos hablando principio tutelar, principio de concentración, principio de oralidad, principio de impulso procesal de oficio, poco formalismo, economía procesal, inmediación procesal y principio de preclusión. Ahí estamos. Gracias por el apoyo, estimada Silvia. Bueno, jóvenes, ¿dudas o consultas sobre este tema del día de hoy? Y si no, lo dejamos por acá y continuamos entonces ya con el desarrollo del siguiente tema el día miércoles. Licenciado, buenas noches. Una pregunta. Adelante, estimada Sandy. Disculpe, solo quería saber en relación a los temas y todo, no sé si usted sube algún material o para poder repasarlos en claro. Una pregunta, licenciado, disculpe. No, mi estimada Sandy, solo lo que vemos aquí en clase. Ah, ok, gracias, licenciada. Adelante, Darwin. Buenas noches, yo recuerdo que usted comentó que iba a subir las clases, iba a grabar las clases y las iba a subir y las iba a borrar cada fin de semana, o sea, cada lunes. Así es. O sea, yo hoy entré tarde a la clase, no muy le capté todo lo que usted dijo ahorita de último, y yo quisiera saber, porque intenté buscar las clases de la semana pasada, que también pasó lo mismo, que entré tarde en una clase, pero no las encontré. ¿Dónde las encuentro? Como les dije, ya no subí la del día miércoles, que fue la primera que grabé, Darwin, pero yo espero ahorita en la noche de una vez subirle las dos grabaciones, la del miércoles y la de hoy, ¿oyeron? Y las dejaría toda la semana porque no las subí la semana anterior, no tenga pena. Y les voy a enviar el enlace al Classroom para que ustedes puedan accesar a la grabación. Muchísimas gracias, licenciado, muy agradecido. Bueno. Entonces, jóvenes, si no hubieran, vamos a ver, voy a pausar la grabación por acá. The recording has stopped. Dice Lick, la naturaleza del derecho procesal está en los principios, ¿verdad? La naturaleza la vimos en la primera clase, estimado José. Vimos que era naturaleza de orden público. Tema distinto a los principios, estimado Josué. ¿Sí? 8 principios, sí, Shirley, son 8 principios los que los acabamos ahorita de describir. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Ninguna, licenciado. Excelente, jóvenes. Entonces, lo dejamos por aquí el día de hoy y nos vemos primeramente Dios el día miércoles.
¿Sí? Gracias, tengan- licenciado. Gracias. licenciado. Buenas noches. Licenciado, que pase feliz noche. Noche, Lic. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Muchas gracias. licenciado. Buenas noches, licenciado.